Considerar dos citas bíblicas, dos pasajes bíblicos. El primero está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y el segundo está en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 3. Los que están sentados, si pueden ponerse de pie, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, amados hermanos. Ha sido una mañana muy hermosa de alabanza, de adoración. Esperamos en Dios que podamos, en estos pocos minutos que me quedan, no predico muy largo, pero sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Amén. Quise considerar estos dos pasajes bíblicos porque van relacionados y es un mandato el cual el rey David le da a su hijo Salomón. Y quiero ponerle como tema a este mensaje un consejo que vale más que un legado. Yo quiero que todo el que esté aquí, dama, caballero, hijo, joven, adolescente, que entiende, y sobre todo niños que pueden agarrar un teléfono y desbloquearlo y descargar juego y jugar un juego que es muy difícil para un adulto, yo quiero que presten atención. Porque lo que Dios ha puesto en mi corazón es para todo público, no es solamente para adultos. Y acabamos de leer una cita bíblica que quizás muchos no la habían conocido, pero sí saben perfectamente de que David estaba dándole un consejo principal al rey, a Salomón, su hijo, que iba a ser el siguiente rey después de su muerte. Pero antes de hablar de estos consejos, hay que considerar unos cuantos pasajes bíblicos más atrás, porque esta historia viene repitiéndose no solamente con David hacia Salomón, sino también con Moisés hacia Josué. Si nos vamos al libro de Deuteronomio capítulo 31, vamos a encontrar allí una historia donde Moisés va a despedirse del pueblo. Él dice, iniciando los capítulos, el versículo 1 dice: ya yo tengo 120 años, ya yo no puedo ni entrar ni salir. O sea, ya mis fuerzas para dirigir este pueblo se acabaron. Y sobre todo Dios me dijo que yo no puedo entrar a la tierra prometida. Habían pasado ya 40 años desde esa palabra y Moisés había trabajado arduamente con el pueblo, enseñándole los preceptos y la ley que Dios había determinado para que el pueblo se mantuviera firme delante de Dios hacia la tierra que Él le iba a dar. Ahora bien, como Moisés sabe que le quedaba poco tiempo, Dios le dice a Moisés: prepárate porque te vas conmigo. Pero la persona indicada que tú vas a dejar al frente del pueblo es Josué. Ahora bien, ¿quién era Moisés? ¿Quién era Josué? Moisés se crió en el palacio del rey de los egipcios, pero la Biblia dice que al cabo de 40 años mata a un egipcio y tiene que huir al desierto. La Biblia dice que duró 40 años en el desierto,
Pero esos 40 años en el desierto, Dios tuvo que tomarlo y mordiarlo y enseñarle todo su poder y su gloria. Ahora, Moisés quizás supo que era israelita porque su madre se lo había inducido, se lo había enseñado. Le había enseñado que un día iba a tener que salir de esa esclavitud. Pero lo más lejos que tenía Moisés de seguro era que él era el que iba a ser el libertador. Años más adelante, Dios saca con mano poderosa, con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto. Le enseña todos los milagros que Dios hacía a través de Moisés. Pero Josué, la Biblia dice que siempre se mantenía cerca de Moisés. No relata de ninguna otra persona que estuviera cerca de él. Josué se mantenía alrededor. Si Moisés subía hacia el monte, Josué lo seguía hasta un límite determinado. Pero cuando hicieron el tabernáculo, la Biblia dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, Josué se quedaba dando vuelta alrededor del tabernáculo hasta que Moisés saliera. O sea que Dios vio la intención que había en Josué de poder tomar ese legado. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice más adelante en el capítulo 31 de que Moisés, cuando habla al pueblo, llama a Josué y le dice: óyeme, yo voy a morir, pero tú te vas a encargar de entrar este pueblo a la tierra prometida que fluye leche y miel. Se lo dice delante del pueblo. Y es lo mismo que está pasando aquí en Primera de Crónicas y en Reyes. Las mismas palabras que David le dice a Salomón, Moisés se le está diciendo a Josué. Pero no solamente eso, iglesia. Después de que Moisés le da la ordenanza a Moisés, pone las manos sobre él, se lo presenta al pueblo, no se queda todo ahí. Si vamos al capítulo 1 de Josué, la Biblia dice que el mismo Dios se le aparece a Josué. Moisés le dice: guarda la palabra, guarda todo lo que está escrito en la ley que Dios ha puesto al pueblo. Medita en ella de día y de noche, que no se aparte de ti esa palabra. Le estaba diciendo Moisés a Josué, pero esa palabra viene y se confirma cuando el mismo Dios se le aparece a Josué. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Josué sabía que como Dios estaba con Moisés, no era cualquier cosa. Los únicos que podían entrar al tabernáculo de reunión eran los sacerdotes y aquellos que podían llevar sacrificio. Ninguna persona podía entrar más que solamente hacia el atrio, pero al lugar santo, al lugar santísimo, a hablar con Dios, a derramar la sangre, nadie podía hacerlo, solamente aquellos que estaban determinados a hacerlo. Moisés, al ser uno de los que hablaba con Dios cara a cara, podía llegar hasta el lugar santísimo cuantas veces Dios lo llamaba. Pero cuando esa palabra llega a Josué y le dice: como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. O sea, las palabras que Moisés le había dicho a Josué: esfuérzate, medita en estas palabras y Dios te va a dar la fuerza. La Biblia dice que cuando Josué entró a conquistar la tierra prometida, Dios destruyó muchas naciones que el pueblo no tenía ni que pelear. La Biblia dice que en una ocasión había una guerra tan recia la guerra, que se estaba oscureciendo. Y la Biblia dice que Josué le dijo: luna, párate en Gabaón, y tú sol en este valle. Se detuvo el tiempo. Pero no solamente eso, al ser muchos los enemigos, la Biblia dice que granizos cayeron, y fueron más los que mataron los granizos al pueblo enemigo que los que mataron el pueblo de Israel a espadas. O sea que el respaldo que Dios le había dado a Josué no fue cualquier cosa. Él lo vio físicamente en todas sus batallas, meditando en su palabra, aferrándose a ella y sobre todo siguiendo el consejo que Moisés le había dicho. Mediten estas palabras día y noche, que no se aparten de ti. Un consejo que valía más que un legado. Josué sabía que tenía que entrar este pueblo a la tierra prometida y conquistar naciones poderosas. Pero sobre todo Moisés le dijo: yo sé que tú eres un gran guerrero. Yo sé que tú sabes pelear bien. Yo sé que tú has derribado, tú te has comido a los enemigos como pan. Pero sabes una cosa: si no te aferras a esa palabra, de nada sirven las estrategias de guerra que tengas en mente.
Josué no solamente se valió de su valentía y de ser un guerrero arduo, sino que la Biblia dice que se aferró a ella. Y antes de ir a una batalla, Josué consultaba a Dios. ¿Quién sube? ¿Cómo subimos? ¿Cuándo subimos? Y en el capítulo 24 de Josué, Josué le dice esas mismas palabras al pueblo, aunque no dejó líderes, pero sí dejó jueces. He aquí están todas las naciones. Ya Dios cumplió la palabra que había dicho a nuestros padres. Porque algo que tenía el pueblo de Israel era que meditaba en la palabra de Dios todo el tiempo. No había nada que se le escapara. Pero Josué le dice al pueblo, están los dioses de los amorreos. Y también hay dioses que nuestros padres servían de aquel lado del río Jordán. Ustedes decidan a quién servir ahora. Ustedes han visto cómo Dios nos ha entregado esta tierra con mano fuerte. Pero decidan ustedes. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora bien, vamos a hablar de este texto que acabamos de leer. Entre David y Salomón. Y podemos comparar a David igual que Moisés. Porque David no tenía un padre que le enseñara la palabra de Dios. No había un padre que le pudiera aconsejar, porque David era el más pequeño y vivía todo el tiempo en los montes pastoreando las ovejas. Era un simple niño, pero la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios. La palabra de Dios dice que David vivía pastoreando las ovejas de su padre. No dice que había un levita alrededor de él con los rollos de la ley enseñándosela de día y de noche, sino que era un simple pastor de ovejas. Ahora, yo estoy seguro que cuando había la reunión del pueblo de Israel para escuchar la ley de Dios, David estaba ahí. Y David escuchaba todo lo que hacía, todos los milagros que Dios hacía con el pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Estoy seguro que David escuchaba la palabra que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que por ellos serían benditas todas las naciones. Yo estoy seguro que le escuchaba cómo Dios había escogido un pueblo seleccionado para santificarlo y para adorarle, que era el pueblo de los levitas. Yo estoy seguro que David pudo reunir todas esas informaciones y hacerla para él en su corazón. Decirlo, ojalá yo pudiera ser un levita, ser de la tribu de Leví, pero soy de la tribu de Judá. No soy de la tribu de Leví, pero me gusta adorar a Dios con el arpa. Soy de la tribu de Judá, pues entonces seré un guerrero. Pero David reunía una condición especial que a Dios le agradó. Ustedes dirán, pero ¿quién le enseñó a David a buscar a Dios? Solamente por oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué podemos hablar de esto? David, la Biblia dice que cuando ungieron a David, David no fue inmediatamente al palacio. Él volvió nuevamente a pastorear ovejas hasta que Dios determinara el tiempo preciso que él fuera a ser rey. Pero no obstante, la Biblia dice que cuando su padre lo envía para saber de sus hermanos, se encuentra con el paladín Goliat. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre David y se llenó de valentía. Como no había nadie que pudiera desafiar al gigante, David fue y desafió al gigante. Tomó una piedra, tomó su onda, la arrojó a la cabeza, le clavó la piedra en la cabeza a Goliat y le cortó la cabeza con su propia espada. Y desde ahí inicia la travesía de David para ser un gran guerrero. Aunque fue perseguido por Saúl, pero David seguía siendo un guerrero, seguía siendo un adorador. Dios vino y lo posicionó como rey, pero seguía siendo un adorador. La Biblia dice que él había cometido muchos pecados, algunos pecados, y por los pecados habían venido consecuencias a él, pero él seguía adorando y aferrado a Dios. Dios sabía que aunque pecaba, David sabía que había una forma de poder alcanzar a Dios y era arrepintiéndose. Aunque tú peques, no significa que tienes que alejarte de Dios, es que tienes que reconocerlo y arrepentirte. Porque la Biblia dice claramente que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, no se aparta.
Al contrario, lo recibe y lo restaura. David era este hombre. La Biblia dice que David había cometido un pecado que era de muerte. Él mismo dictó la sentencia cuando mandó a matar a Urías el Eteo. David se arrepintió, humilló su corazón inmediatamente. Natán le dijo: sí, ya Dios te perdonó, pero vienen consecuencias. Pero David nunca en su vida se apartó. Al contrario, en medio de sus aflicciones, hay un salmo que dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí el gozo de la salvación. En medio de las aflicciones, tú tienes que buscar el gozo de Dios para mantenerte en pie. Eso era lo que David experimentaba. Usted lee la historia de David y se va a encontrar de que era un guerrero, era un buen rey, cometía pecado, pero no cometía el mismo pecado dos veces. Se arrepentía, se apartaba y se aferraba a Dios con todas sus fuerzas. Pero llega el momento de David morir. Bendito sea el nombre del Señor. Y David le dice a Salomón, porque tenía muchos hijos. David tenía muchos hijos, pero el que Dios había escogido para ser rey fue Salomón. Quizás el menos calificado, quizás el último de la familia de todos sus hijos, pero ese fue el que Dios tomó. Ese fue el que Dios eligió. ¿Y qué sucede? David le dice a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Oigan estas palabras: reconoce al Dios de tu padre. ¿Por qué David dice eso? Porque David sabía perfectamente cómo había caminado toda su vida delante de Dios. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a los padres que están aquí. ¿Cuánto podemos decirle esa misma palabra a nuestros hijos? Reconoce al Dios de tu padre. Es un desafío a nosotros los padres ahora. ¿Por qué decir esta pregunta? Porque hoy en día la sociedad cada día va más para atrás. La juventud cada día está más desordenada. Mucha delincuencia. Muchos jóvenes que se hunden en las drogas. Muchos jóvenes muertos por andar delinquiendo en las calles. ¿Y a quién hay que culpar? Al gobierno, a la policía. Papá, puedes decirle esa palabra a tu hijo: reconoce al Dios de tu padre. ¿Cuántas veces tu hijo te ha visto leyendo la Biblia? ¿O cuántas veces tú te encierras en tu habitación y cuando tu hijo abre la puerta va y te encuentra orando? En el día de ayer, desde antenoche, mi hijo más pequeño, Gadiel, se sentía un poquito mal, doliéndole la cabeza y decía como que estaba un poco mareado. Oramos por él, durmió su noche tranquila. Pero ayer cuando voy a desayunarme, me dice que todavía se sentía un poco mareado, que le dolía un poco la cabeza. Y él decía que era Satanás que lo tenía así, un niño de 5 años. Cuando fui a las 12, a la hora de almuerzo, yo fui y me encerré a mi habitación, pues estaba en ayuno. Como fui a las 9 a desayunarme, lo aprovecho para orar. Pero cuando voy y me encierro, mi esposa le dice: ve y ora con tu papá para que Dios te sane. Yo me tiré de rodillas en la cama y yo le dije: ¿te quieres acostar o quieres buscar tu sillita para que te tires de rodillas? Él dijo: no, yo voy a buscar mi sillita. Y él se tiró de rodillas al lado mío. Y tiene 5 años. Pero ¿qué sucede? 3 años atrás pasó también un acontecimiento similar. Le dio un fuerte dolor de estómago que mi esposa y yo estábamos a punto de ir al médico. Eran como alrededor de las 10 de la noche. Y no quería tomar nada. Y mi hijo toma hasta sábila licuada, si usted le da. Pero no quería tomar nada. Y era privado de un fuerte dolor de estómago.
Y cuando yo le dije a mi esposa, no, espérate, vamos a hacer esto. Y empezamos a orar, el niño empezó a sanarse, empezó a calmársele el dolor. Y sabe una cosa, cada vez que a él le duele algo, él no dice, papi, dame medicina, papi, ora. Y ayer mientras estábamos orando, él al lado mío, yo pasándole la mano en la cabeza y toda su espalda, y él orando para que Dios lo sanara. Cuando yo regresé en la tarde, él me dijo que él no se sentía nada. Ahora, papá, mamá, puedes decirle a tu hijo, reconoce al Dios de tu padre. Si yo predico esta palabra es porque la vivo, y si yo no la vivo, yo tengo que esperar que cuando baje de aquí vienen los tronconazos. El que predica una palabra y no la vive, usted debe de entender claramente que cuando usted salga por esa puerta, lo que usted dijo aquí, usted se va a encontrar con él allá. Mi esposa está ahí. Yo siempre he dicho, la que puede testificar de mí, si puedo pararme aquí o no, es mi esposa. Como dice Laura de sus hijos. Ah, ¿va a predicar? No, no va a predicar. ¿Va a danzar? No puede danzar. Laura está ahí, pero mi esposa también está aquí. Laura vela por sus hijos, pero mi esposa vela por mí. Si yo no pudiera pararme aquí, mi esposa pues tenía todo el derecho y el deber de llamar a la pastora y decirle, Gustavo, no se puede parar ahí, porque no me van a parar. Y dice, reconoce, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Creo que mi último mensaje, si no recuerdo, hablábamos de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, Salmo 139. Y hablábamos de cómo Dios puede escudriñar los corazones y que nada se le puede escapar de Él. Absolutamente nada. Pero lo que David le está diciendo a Salomón, reconócelo, esfuérzate y sírvele con un corazón limpio, porque Él lo conoce todo. A Dios nada se le escapa. Dios sabe si tú te estás dando buen testimonio fuera de aquí. Dios sabe si nosotros estamos caminando bien fuera de aquí. Y es como muchos han predicado y el mismo pastor lo ha dicho aquí. Podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios, perdón, pero podemos engañar a los pastores, podemos engañar a los líderes. Pero a Dios, ¿quién lo engaña? Nadie. Y dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejare, Él te desechará para siempre. ¿Por qué un consejo que vale más que un legado? Pudimos ver la historia de Moisés, pudimos ver la historia de Josué, cómo terminó toda su lucha, todo su reinado, podemos decir, y entregarle al pueblo de Israel la tierra prometida y morir tranquilo sin ningún problema. Pero ¿qué sucede? Vamos a hablar un poco de Salomón, estoy casi terminando. La Biblia dice que Salomón escuchó perfectamente el consejo de su padre. Más adelante vamos a ver cómo Salomón en una noche va y ofrece sacrificio después que toma el reinado y adora a Dios. Pero en la noche, igual que a Josué, Dios viene y se le aparece a Salomón. Pídeme lo que tú quieras que te dé. Salomón le dice, dame sabiduría para poder dirigir este pueblo. La Biblia dice que Dios le otorgó sabiduría y dice, y como no pediste en tus manos tus enemigos, todo eso se te va a añadir. En todo el tiempo de tu reinado no va a haber guerra. Tú vas a ser más rico que todos los reyes, vas a ser más sabio que todos los reyes. Como tú, no va a haber otro rey, ni antes ni después. Y todo eso iba muy bien. Pero en los capítulos más adelante vamos a ver cómo Salomón empieza a construir el templo. Salomón empieza a edificar el templo. Y después que edifica el templo
y que lo dedica a Dios y hace una oración en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, vamos a encontrar cómo Salomón dedica el templo, haciendo miles de sacrificios a Dios, en ofrenda a Dios. Y la Biblia dice que una nube espesa cayó sobre el templo. Los levitas no podían ministrar por la gloria pesada que había en aquel lugar. Pero más adelante Dios vuelve y se le aparece a Salomón en sueño. Escuché tus plegarias, escuché todas las oraciones que tú hiciste delante del pueblo. Estuve atento mi oído en esta casa. Cada palabra salida de tu boca la tengo en mi corazón, en mi memoria, porque todo lo que tú dijiste va a pasar. Si el pueblo sale cautivo y adora de donde quiera que esté al frente de esta casa, yo lo voy a escuchar. Cada palabra que Salomón había dedicado, no fue que puso a un sumo sacerdote. Salomón tomó la dedicación y oró a Dios porque sabía el compromiso que tenía. Pero sabe una cosa, Dios le dijo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, yo lo voy a oír. La Biblia dice que como el reinado de Salomón no hubo otro, pero hubo un problema: se descarrió su corazón. Hay un contraste, hay algo que no concuerda. Josué escuchó perfectamente las palabras de Moisés, vio milagros, vio prodigios. Dios se le aparece, no solamente se conformó con la palabra que Moisés le había dicho y guardar sus estatutos. Dios se le apareció, sintió el respaldo de Dios. Lo mismo pasa con Salomón. David le da el consejo a Salomón. Salomón obtiene ese consejo. Salomón habla con Dios. Dios le habla a él. Se le aparece 2 veces a Salomón antes de iniciar la construcción del templo y toda la casa real. Y después que construye el templo, Dios se le aparece y habla con Salomón cara a cara en sueño. Y le dice: si tú me honras como me honró tu padre David, nunca me apartaré de ti. Pero hubo un problema, porque la Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Pero tampoco Dios no tienta a nadie, sino que cada uno por su propia concupiscencia es atraído y cae en la tentación. La Biblia dice que Salomón se casó con varias mujeres. Específicamente tuvo 700 reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y la Biblia especifica que la amó a todas. Pero el problema no estuvo en las 1000 mujeres que tuvo. Se le permitía a los reyes. El problema estuvo que en las mujeres que se casó, Dios no quería ninguna de ellas para él ni para el pueblo, porque todas esas mujeres lo descarriaron, lo desviaron del propósito de Dios. Inclusive le construyó templo a esos dioses paganos, se inclinó a ellos. Y ahí vino el problema. Desechó el consejo de su padre. Quizás pensó que con todo el poderío y la sabiduría que tenía ya podía vivir. Pero se dejó guiar por sus propios deseos. Y si usted sabe lo poderoso que es la palabra de Dios, y si usted sabe lo poderoso que es cuando su corazón está dispuesto a servirle a Dios. La Biblia dice que en una ocasión hubo un rey que tomó el reinado siendo muy joven. Este rey se llamaba Ezequías. Y la Biblia dice que buscando entre los escombros del templo, encontraron los rollos de la ley, los libros de la ley. Y se lo llevaron a Ezequías. Y llamó a un escriba y le dijo: yo quiero que tú empieces a leerme todo esto. ¿Saben con qué sorpresa se encontró Ezequías? Que cuando empezó a escuchar las palabras que estaban en la ley de Moisés, él dijo: ciertamente este pueblo está a punto de ser borrado por la ira de Dios. Pero ¿quién se lo aconsejó? ¿El sacerdote? ¿Se lo aconsejó algún profeta? No.
encontraron la ley de Moisés. Y él escuchó atentamente cada palabra que había escrito en esos rollos, que venían directamente de Dios. Y cuando escuchó que Dios aborrecía la idolatría, aborrecía a todo aquel que se apartaba de él, Ezequías dijo: hay problema. Reúne a todo el sacerdocio, que se santifiquen y que tomen este rollo y vayan y la lean a todo el pueblo, que el pueblo se santifique, que el pueblo se prepare, porque tenemos que volvernos a Dios. Un consejo que vale más que un legado. ¿Cuál es el consejo, papá, mamá, que le estás dando a tus hijos? Quizás tu hijo es alto, es fuerte, tienes dones, es bueno en la matemática, es bueno en el deporte, es bueno en cualquier área de la vida. Y tú digas: de eso tú vas a vivir. Pero ¿cuántas veces tú te has sentado con él y le has dicho: hijo, ven acá, siéntate aquí? Todo eso que tú sabes hacer, eres bueno en el deporte, en el béisbol, en el baloncesto. Eres bueno en los diseños, puedes ser un gran arquitecto, eres bueno en los números, eres bueno en la química, eres experto en todo eso. Pero ¿cuántas veces usted se ha sentado con su hijo y le ha dicho: escudriñala? ¿Cuántas veces usted se ha sentado con su hijo y le ha dicho: busca a Dios? Amados hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Y la tecnología, YouTube, en Google, en las escuelas, en las universidades, nos están robando nuestros niños. Los principios que nosotros debemos enseñarle, se los están enseñando otros, pero al revés. ¿Qué es el consejo que tú le estás dando a tus hijos hoy en día? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando contigo, papá, mamá? La educación que te dieron a ti, ¿por qué no se la das igual a tus hijos? Los valores familiares, ¿por qué no se lo induces a tus hijos también? ¿Por qué hoy en día hay muchos niños que no respetan a los demás? ¿Cuál es el consejo que tú le estás dando a tus hijos? Es tiempo de reflexionar, iglesia. Y todo aquel que me escucha a través de las redes sociales y por el canal. Es tiempo de reflexionar en esta palabra. Josué pudo terminar su carrera con buen pie. ¿Sabe por qué? Porque se aferró a la ley de Moisés, a la ley que Dios había implantado al pueblo. No solamente porque había visto milagros, había visto dividir el mar rojo, había visto las 10 plagas que envió a Egipto, había comido pan del maná, había visto el fuego, había visto la nube. No, fue porque se aferró a esa palabra. Escuchó el consejo que Moisés le había dado y sabía que Moisés se había mantenido vivo, se había mantenido firme por la palabra que Dios había puesto en su corazón. Josué siguió ese mismo legado, pero tomó ese consejo, no se apartó de él la palabra de Dios, ni de día ni de noche. Meditaba en él todo el tiempo. Medita en ella. Busca a Dios y Él te va a encontrar. Pero si te dejas de Él, si te alejas de Él, Él te va a desechar. Y ustedes saben lo que pasa cuando Dios desecha. Cuando usted desecha, es tomar algo y botarlo. Es como una basura, no sirve. Es como el agua tibia, como dice en el libro de Apocalipsis, lo vomita de su boca. A nadie quisiera que Dios lo desechara. Pero Dios no le gusta habitar en el pecado. Dios quiere corazones limpios, pero corazones también que se reflejen por fuera lo que hay dentro de ti. Dios quiere que usted le adore en espíritu y en verdad, pero ese espíritu y verdad tiene que reflejarse por encima de usted. Que no haya necesidad de preguntarle, sino que puedan señalarle y decirle: ahí va un siervo, una sierva de Dios.
¿Cuál es el consejo que tú le das a tus hijos? No le des legado, dale consejo. Tú puedes ser multimillonario, puedes tener tierras, puedes tener negocios, pero si tú no induces a tus hijos en la palabra de Dios, todo lo que tú le dejes a ellos para que lo administren se va a caer, porque no van a tener un fundamento ni un temor hacia Dios. Y dirás, yo no, varón, yo conozco muchos que no son cristianos y todavía siguen el mismo legado. Búsquelo. Y están aferrados. Están aferrados a un principio. Les sirvan o no les sirvan, pero están aferrados a un principio. Aunque en muchas ciudades hayan querido quitar la Biblia, aunque en este país en una ocasión querían sacar la Biblia de las escuelas, no se puede. Porque donde quiera que han sacado las escrituras, ha visto muchos problemas. Han sacado la Biblia de muchas escuelas y ha visto mucha muerte. Lea las noticias. Léala. Si usted cree que un legado vale más que un consejo, déjelo correr. Pero si usted cree que dándole un buen consejo a sus hijos, de que se aferren a la palabra de Dios y que le va a ir bien en la vida, déselo. Y va a haber grandes resultados. No importa lo que digan, no importa que digan que usted está anticuado. La palabra de Dios es nueva cada mañana. No importa que le digan que eso está fuera de moda. La palabra de Dios es nueva cada mañana. Y ya para terminar, en una ocasión, mis dos hijos están en el play. Y a Misael, el segundo, hubo un niño que le dijo, por eso quise traer esta palabra hoy. Porque hubo un niño que le dijo a él que no era necesario de que él fuera cristiano, porque él era un niño. Le pasó lo mismo que a Homero. Ustedes dirán, pero está diciendo lo mismo que Homero. No, hay niños en las escuelas, en el parque, en la pelota, en la cancha, que le pueden ministrar algo a sus hijos. Pero si usted no enseña a sus hijos a buscar a Dios y a escudriñar las escrituras, ellos no van a poder defenderse. Y él le decía que sí, que él tiene que ser cristiano, porque él tiene que servirle a Dios, pero todavía tenía una duda. Y cuando llegó a la casa, él me dice, papi, hubo un niño que me dijo que yo era muy pequeño para ser cristiano. Yo le dije a él, cuando tú lo veas, pregúntale si él sabe lo que es lo bueno y lo malo. Solamente le dije eso. Me dijo, ¿por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y lo malo necesita ser cristiano. Mi niño de 5 años es inocente todavía. Pero hay niños de 7 años que ya la inocencia se le fue hace mucho. Pero si no tienen esta inducción, este consejo, esta palabra, se le va a hacer difícil enderezarse en la vida. De nada sirve traerlo a la danza. De nada sirve traerlo a los bailes con Starling. Papá, mamá, eso es bueno, eso lo ayuda. Pero si tú en tu casa no le enseñas la Biblia, de nada sirve que el pastor aquí quiera enseñársela. Porque va a ser lo que tú haces. Va a ver lo que tú haces. Va a ver cómo tú caminas. Va a ver cómo tú enseñas. Va a ver cómo tú hablas. Él no se va a llevar de lo que diga o hable el pastor. Él se va a llevar de ti. Papá, mamá, tú eres responsable de tus hijos. No son los profesores, no son el gobierno, no son ni las autoridades que están allá afuera. Tú eres responsable de tus hijos. Yo quiero que usted tenga esa autoridad de decirle a su hijo, honra a Dios, al Dios de tu padre. Yo quiero que tú te pongas de pie hoy en día y tú puedas decirle a tu hijo, honra al Dios de tu padre. Si tú eres tutor de un niño, tú puedes decirle la misma palabra porque está bajo de ti. Está bajo tu responsabilidad. Yo quiero que se pongan de pie. Santo es el Señor.
Iglesia, la palabra de Dios es nueva cada mañana. Y así como Dios le habló a Moisés, le habló a Josué, le habló a David, estuvo con David, estuvo con Salomón. Ese mismo legado tiene que mantenerse, pero sobre todo ese consejo que vale más que 1000 herencias. Enséñale a tus hijos a buscar a Dios. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, iglesia. Y a nuestros hijos lo quieren educar otros. Estamos en tiempos difíciles y hay ciudades que se le prohíbe a los niños hablarle de Dios. Hay ciudades que cuando un niño nace no se le puede determinar el sexo sabiendo que es hembra o es varón. Lo hay. De verdad, varón, vea las noticias. Hay ciudades que se ha aprobado el aborto. Hay ciudades que ese movimiento del diablo que anda por ahí ya ha arropado a muchas. Y quiere llegar aquí. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de abrir los ojos. Porque la venida de Cristo está cerca. Yo podía hablar de tiempos finales hoy en día. Podíamos mencionar todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, porque eso está en la Biblia. Hubiese sido más fácil para mí yo hablar de lo que estaba aconteciendo hoy en día, porque todo el mundo lo conoce, y hablarle con la luz de la palabra. Pero sabes una cosa, esto es más importante porque todo lo que está aconteciendo ya se le ha dicho muchas veces. Ya Cristo viene y viene pronto. Pero yo quiero saber, papá o mamá, si tú estás dispuesto a dejar que tus hijos se pierdan en el mundo. Iglesia, es tiempo de despertar y conocer perfectamente de que Cristo puede mandar a sonar la trompeta y venir a buscar su iglesia. Pero tú, tus hijos, tu familia, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cuál es el consejo que tú le estás dando a los hijos hoy en día? A tu alrededor, ¿cómo te ven? Si eres una cara en la iglesia, eres otra cara en el trabajo, o en tu casa, o en la calle. ¿Cuál es el consejo que te han dado? ¿Cuál es el consejo que tú estás dando? Joven que me escuches. Yo quizás no tuve un padre que pudo decirme busca a Dios desde temprano. Pero sí le doy gracias a Dios que cuando ese padre vio que yo decidí tomar el camino del Señor, no me puso traba. No me lo impidió. Me dejó caminar. Tengo un padre que aunque no sea cristiano, cuando me veía flojo espiritualmente, me decía, ¿qué te está pasando? No te estoy viendo yendo a la iglesia. Hablaba la piedra y la rama secándose. Pero tú que tienes la autoridad en tus manos y puedes hablarle a tus hijos ahora que puedes, traerlo a la iglesia, enseñarle la palabra de Dios en tu casa, que ame a Dios sobre todas las cosas, que no se lleve de talento, de dones, de gracia que Dios haya depositado en ellos, sino que se aferre a Dios, que busque a Dios y que conozca a Dios de verdad. Ahora es el tiempo. Es tiempo de enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios. Es ahora o nunca, porque si no otros lo va a enseñar por ti y no le va a enseñar el camino de Dios. Cristo viene. Y te diré algo. Hubieron dos personas que comenzaron bien, pero hubo uno que terminó mal. Aún Dios hablándole de la misma forma a los dos, hubo uno que terminó mal. Le costó el reino, la división del reino. Pero hubo uno que conquistó reino, conquistó naciones y dejó un legado, pero dejó el mejor consejo: busquen a Dios. Yo quiero saber quiénes quieren buscar a Dios en esta mañana.
Si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero orar por usted. Porque es tiempo de buscar a Dios. Usted puede tener herencia, puede tener riquezas, puede tener millones, puede tener la mejor salud del mundo, pero si no tiene a Dios en su corazón, de nada sirve. Yo quiero orar por alguien que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón. Ven a Él. Ven a Él. Iglesia en comunión. Alabado sea el nombre de Jesús. No importa si te han dado un mal consejo, si te han dicho que el evangelio es para viejo, que está anticuado. Todo lo que está aconteciendo a tu alrededor te está diciendo de que Cristo viene. Todo lo que está pasando a tu alrededor te está diciendo Cristo viene. Ven a Él. Piensa de cuántas cosas Dios te ha librado. Aún no siendo cristiano, no sirviéndole a Dios, pero hay alguien que ora por ti. De cuántas veces Dios te ha librado a ti de la muerte. Si tú estás aquí por coincidencia o porque Dios te trajo. Si ahora mismo tú podrías estar en un bar, o podrías estar en la playa, o podrías estar echando una carrera en un motor, pero Dios te trajo aquí hoy. Fácilmente en ese bar tú podías perder la vida. Echando esa carrera podías perder la vida, o el motor podían tirártelo encima, pero Dios te trajo aquí hoy. Gloria a Jesús. Él es un hijo de la casa. Él se fue y volvió, pero Él es un hijo de la casa. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Ven a Él. Porque hay una palabra en tu corazón que Dios ha depositado y es tiempo. Dios te ha depositado algo en tu vida, en tu corazón, y es tiempo. Ven a Él. Alguien más. No importa de dónde hayas caído, no importa dónde estés hundido, no importa qué pecado hayas cometido, no importa que tú le hayas dado la espalda a Dios, todavía hay tiempo. Ven a Él. Ven a Cristo. Ven a Él. Uno más. Uno más. Uno más. Bendito es el nombre del Señor. Mi hermano Edward, yo quiero que ores con él, por favor. Y vamos a hacer esa oración de fe. Porque yo sé que hay personas ahí en la televisión y en las redes sociales que van a hacer esa oración de fe. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Uno más. Dios está llamando a sus hijos. No está llamando criaturas, está llamando a sus hijos. Alguien más. Ven a Él. Sabes, alguien quizás no te dio el consejo indicado cuando eras niño. Quizás alguien cuando saliste de tu casa te dijo: tú di que vas para la iglesia y pecas más que... Tú di que vas para la iglesia y mira tu vida como está. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que si tus pecados fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa tu pecado, no importa lo que hayas cometido, Cristo te ama. Cristo te sigue llamando. Cristo te sigue amando. La puerta está abierta. La puerta de salvación está abierta. Si te quieres reconciliar con Él, ven, corre. Este es el tiempo indicado. Ven. Antes de que suene la trompeta, antes de que la muerte te sorprenda, ven. Ven. Usted ha visto personas que están muy bien caminando en perfecta salud y de un momento a otro la muerte los sorprende. Es muy fácil asimilar a una persona que está agonizando en una cama.
que va a morir. Pero es muy difícil asimilar cuando la muerte sorprende a una persona que está en su perfecta salud, que está joven, que tiene toda una vida por delante. Cristo es la solución. Alguien. Cuento hasta 3. No quiero forzar mucho. 1. Ven a Cristo. Ven a Cristo. 2. El amor del Padre quiere cambiar tu vida. Aprovecha esa oportunidad. Ven antes de que sea demasiado tarde. Y 3. El que no me confiese en público, el que me rechace en público, yo lo voy a rechazar delante de mi Padre y los ángeles. Aquí hay valientes. Él es un valiente, ella es una valiente. Depende de ti. Un aplauso al Señor, otro más. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Es para arrancarle las vidas de las almas de las garras de Satanás. La Biblia dice que Jesús vino a limpiar, a rescatar a aquellos que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Lisándole el micrófono de Edward, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Pónganse de pie. Nuestro hermano Edward lo va a dirigir en oración. Yo quiero que la iglesia levante sus manos al cielo. En este momento, en toda la nación dominicana nos están viendo. En las 31 provincias de la República Dominicana, este culto se está transmitiendo por Claro TV, a través de nuestro canal de televisión local. Si hay alguien en los hogares que este mensaje poderoso de la palabra de Dios le ha tocado el corazón y quiere aceptar a Cristo, ha llegado el momento de hacer esta oración poderosa para aceptarlo a Él como Salvador. Y quiero que con esta gente que está aquí, que pasa de todo corazón a aceptar al Señor, ustedes también ahí en casa, si están en Estados Unidos, en Haití, donde quiera, hagan esta oración de fe. Vamos a repetir. Digan conmigo: Señor Jesús, te doy mi vida, te doy mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como el Salvador de mi vida. Renuncio al mundo. Renuncio al pecado. Y desde hoy en adelante decido servirte hasta que tú vengas por mí o yo vaya por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes no repitan, toda la iglesia va a orar por ustedes. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, porque con propósito tú traíste a estas personas a este lugar. Porque la salvación es su herencia. Porque la salvación es su herencia. Y hoy se rompen cadenas. Cadenas de esclavitud. Todo lo que ataba sus vidas hoy queda roto. En el nombre de Jesús estamos declarando libertad sobre sus vidas. Estamos declarando libertad sobre sus vidas. Que ya no más Satanás tendrá autoridad sobre su vida, ni su familia, ni su finanza, ni su salud. Te declaramos libre. Te declaramos libre, sano, completamente sano. Y te damos con un aplauso grande bienvenida al pueblo, a la familia de Dios. Que vengan 2 o 3 hermanos y le den un abrazo. Denle un abrazo. Aleluya, denle un abrazo. Bienvenido a la familia de Dios. Dios es bueno. Aleluya. Yo quiero que todo aquel que se sienta enfermo, que tenga algún dolor, una molestia, yo quiero que pase aquí adelante. No es por mí. Si se siente enfermo, cualquier dolor, pase adelante. Gloria al nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Dios es bueno. Yo quiero que la iglesia levante sus manos. Y vamos a orar por estas personas. Si yo oré por mi hijo ayer, que tenía un dolor de cabeza, se sentía mareado y Dios lo sanó, no fui yo. Fue primero su fe. Fue su fe. Y después fue el Espíritu Santo que completó esa fe que había en él. Es Dios que hace el milagro. La palabra de Dios dice que pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. No importa cuál sea el diagnóstico, no importa lo que el médico te haya dicho, bendito sea el nombre del Señor. Si tú crees que Dios lo puede hacer, Él lo hará. La Biblia dice que todo el que se acercaba a Dios, a Jesús, con cualquier enfermedad, Jesús le decía estas palabras: tú crees, como creíste, será hecho. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas vidas, Señor, que están aquí delante. Yo oro por sanidad. Yo oro, Dios mío, de que tú haces un milagro sobrenatural sobre ellos. Padre, según su fe, así tú lo harás en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Toca su cuerpo. Toca la parte afectada ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos salud sobre sus vidas. Todo dolor, todo quebranto, toda molestia en su cuerpo ahora se va. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cualquier molestia que haya en su cuerpo, cualquier enfermedad, diagnóstico que le hayan dado los médicos, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira su columna, Señor. Toca su columna, Padre. Toca su columna. En el nombre de Jesús de Nazaret, tócala. Tócala, tócala, ahora, tócala en el nombre de Jesús de Nazaret. Tócala. Todo dolor se va. Todo dolor se va. Toda hernia sale fuera en el nombre de Jesús. Toda hernia discal sale fuera. Es restablecida su hernia ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda molestia en su pierna ahora, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro salud sobre su vida. Salud sobre su vida. Salud sobre su cuerpo. Ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Seguimos orando. Vamos a orar por sanidad, por las personas que no han llamado. Como dije, la Biblia dice, el mismo Jesús, que todo el que se acercaba a Él, Jesús le hacía esa pregunta: ¿tú crees? Como creíste, será hecho. Y todo el que llamó, sea esa misma persona, o sea alguien que haya llamado, tiene fe en que Dios va a hacer el milagro. Por sanidad llama Caridad, Yamari, Brian, María Altagracia, Bertilio Cuevas y otros. Oración por la familia de Evanista Concesión. Y Remise, por su familia. Amén. Vamos a orar por sanidad y vamos a orar por esa familia que están pidiendo por protección, liberación, para que Dios sea que esté tomando el control en su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, enviamos una palabra, Dios mío, a través de las redes, a través de cualquier lugar donde se encuentren esas personas que han llamado. No importa el punto estratégico que estén ahora mismo, sea aquí en Barahona, sea en otra parte del país o en otra nación, tu palabra corre como río,
tu palabra llega y penetra las vidas de cada una de esas personas, declarando sanidad sobre cada uno de ellos. No importa la enfermedad, no importa el diagnóstico, no importa el tiempo de vida que le hayan dado al médico. Declaramos salud, declaramos vida sobre esas personas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos protección divina sobre esa familia. Declaramos, Dios mío, que el bien y tu misericordia, Señor, los cubre de una manera especial. Y te damos gracia y te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, déselo fuerte a nuestro Dios. Santo es el Señor. Gloria a su nombre. Amén. Por favor, quiero que se sienten en unos minutitos. El culto no ha finalizado. Por favor, no retirarse. Antes de despedirnos, tenemos una transmisión especial donde nuestro pastor estará ministrando algunas cosas. Así que vamos a dejar a la gente de producción, si ya están listos, sea un poquito paciente y vamos a recibir estas palabras de nuestro pastor en esta mañana. Even though you see they go to the disco and they jump and they dance, son infelices, they are unhappy. no tienen paz, They don't got peace. no la tienen, They don't have peace. no tienen gozo, They don't have joy. aunque ustedes no lo crean. Even though you don't believe. Por eso es que ellos van a la discoteca. That's why they go to the 3, disco. 4 horas meten 3, droga 4 nights they get drugs. a ver si sienten To see if lo they que feel nosotros what sentimos. we feel. Sin embargo, no lo va a pasar, However, it's not going to happen. porque para que pase In order for it to tienen que happen, venir de este they lado. have to come to this El side. gozo es en este The lado. joy is in this side. El gozo es en The este joy lado. is in this La side. prosperidad es en este lado. Prosperity is in El this bien side. es en este The lado. good is in this side. La seguridad es en Security este lado. is in this side. Tienen que venir para este lado. They have to come to this side. Si no vienen para If este they don't come lado, to this side, you know, pero ellos te están observando a but ti. they are watching you. Te están observando. They are ¿Y watching tú you. sabes por qué te están You know why observando? they're watching you? Porque tú estás diciendo Because you are saying que tú eres cristiano, that you're a Christian, que tú tienes fe. that you got faith. Y entonces el mundo te mira. And then the world's watching you. Esos testigos te están mirando. Those witnesses are watching Pero you. con estos problemas que hay, But with these amounts of con problems, todo lo que está pasando with en el everything that's going mundo, on in the world, ¿cuál es el comportamiento de what ellos? is the behavior of them? Y ellos te ven. And they Si watch te you. ven la cara aburrida, If they see you're bored,